¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Ser Mundano. El invitado del día de hoy no solamente forma parte del espectro periodístico importantísimo en los años 80 de la revista Oiga, de los periodistas que por aquel entonces en la revista combatían un poco no solamente con un gobierno durísimo como el de Alan García, sino por el terrorismo y una serie de demonios que azotaron nuestro país en los 80. Posteriormente fue fundador de CNN en español y con el paso del tiempo no solamente un extraordinario periodista y comunicador social, sino uno de los, creo yo, literatos más importantes de los últimos tiempos aquí en nuestro país. Confesión de parte, leí Estación Final y no me sorprende que en Hollywood hayan puesto la mirada en esta producción literaria para hacer una película, y lo cual debe de llenarnos de un profundo orgullo a todos los peruanos, que en algún momento tenemos que entender que también debemos ser partícipes con alegría de los triunfos de otros peruanos. Hace poco, en las librerías, el libro de Hugo Coya, Los secretos de Elvira, sin lugar a dudas, está siendo un éxito y un boom literario. Y justamente él está esta mañana con nosotros. Hugo, bienvenido a Ser Mundano. Muy buenos días. Muy buenos días. Un afectuoso saludo para ti, Rolando, y un afectuoso saludo para todos los televidentes. Muchas gracias. Yo quiero ponerme en contexto un poco descriptivo tuyo de los primeros años para después pasar al trabajo literario, ¿correcto? Hablemos un poco de los años de la revista Oiga, de Paco Igartua, de un gobierno durísimo de Alan García que los periodistas generacionales tuvimos que vivir. Háblame un poco de los principios de Uruguay. Bueno, realmente recuerdo con mucho afecto ese paso por Oiga. Fue un momento decisivo porque en realidad eran mis principios, eran mis pinillos en el periodismo. Mucho de lo que he aprendido como investigador, como periodista, se lo debo a Paco Igartua y a esa experiencia en la revista Oiga. Pesara, gobierno de Alan García, claro, y desde la revista Oiga. Claro, era muy fuerte, además. Pero no solo era el tema, digamos, del gobierno, sino era el tema del terrorismo. Claro. Y Oiga enfrentó momentos muy duros porque desde el primer momento, Paco Igartua y todos los periodistas tuvimos una actitud contra el terrorismo muy fuerte. Se denunció las violaciones que cometía Sendero Luminoso y el MRTA, los secuestros, los atentados y todo eso, que ahora los jóvenes ya no saben o no conocen, ¿no? Que es peligroso. Que es peligrosísimo porque todo país que olvida su pasado puede repetir. Corre ese riesgo. Digamos que, ¿cómo es el nexo entre Hugo Coya saliendo de la revista Oiga y fundando CNN Radio Noticias, lo cual es todo un privilegio? Claro, o sea, CNN Español. O sea, lo que ocurre es que después de eso yo ingreso a trabajar como corresponsal de la agencia UPI, la agencia estadounidense. Primero en Lima, luego ellos me transfieren a Brasil y de Brasil me nombran editor del servicio latinoamericano en Miami. Yeah. Voy a Miami, estoy ahí un par de años y la agencia de noticias UPI, que era en ese momento la mayor agencia de noticias del mundo, entra en un periodo de crisis económica muy grande por una serie de problemas financieros que no vienen al caso tratar. Entonces recibo la invitación de parte de CNN para integrarme a este grupo que iba a formar el primer canal de noticias en español. Entonces me invitan para esto, en realidad inicialmente éramos 5 personas. ¿Atlanta? Atlanta, exactamente. Entonces me traslado, me mudo a Atlanta, estoy ahí y formamos todo este grupo que, como te digo, inicialmente éramos 5 o 6 personas. Luego se va formando 20, 30, 50 y ahora es el canal que existe. Claro. ¿No? ¿Finales de los 80? No, esto fue en 1994. Ya. El canal sale en 1997 y la primera transmisión formal antes de la salida fue la toma de los rehenes en la residencia del embajador japonés. Mira, no sabía eso. Sí, y estaba yo precisamente acá en Lima, coincidentemente, yo estaba de vacaciones en realidad. Ocurrió y me pidieron que yo como productor, al final me convertí en conductor y tuve que hacer alguna de las primeras. La persona que dio la información por primera vez al mundo de lo que estaba ocurriendo allí, tuve el privilegio de haber sido yo. Mira, y que se inicia una maratónica. Claro, fueron 4 meses terribles de
años trabajando, muchos periodistas, un equipo muy grande. Luego después llegó los equipos de Estados Unidos, de Japón que vinieron, y ya estaban ya, ¿no? Ellos son la imagen desde el principio. Claro, ¿no? Ellos son en realidad, lo que ocurre es que CNN inicialmente comienza con noticieros que interrumpían la señal en inglés. Entonces, quien comienza originalmente no fue Yaniot, sino Cecilia Boloco, que al poco tiempo había sido la Miss Universo. La Miss Universo. Con Jorge Gestoso, eran los conductores, se interrumpía la señal en inglés y teníamos en ese momento 3 noticieros al día, y con muy poco personal. Paulatinamente se incrementa a 6, luego de ahí Cecilia sale y Patricia Yaniot, que era colombiana, Cecilia chilena, entonces la reemplaza y automáticamente vamos al canal de noticias 24 horas. Los periodistas generacionales, que estamos entre los 50, un poquito más, un poquito menos años de edad, hemos vivido épocas muy duras, Hugo, no solamente por el terrorismo, por la crisis económica, y a veces los jóvenes, cuando uno dice mi primer trabajo, creen que el primer trabajo de un periodista en los 80 era parecido al trabajo que hoy pueden conseguir ellos. Es muy difícil. Eran épocas en las cuales uno pasaba en un automóvil y veía que había una fila tremenda de chicos universitarios en un grifo para conseguir un trabajo. ¿Eso sirvió para los periodistas de hoy? Para los periodistas de ahora, los que ya tenemos, digamos, una cantidad de años determinada, y les está faltando a los periodistas jóvenes. Claro, lo que ocurre es que es cierto, siempre se puede decir todo pasado fue mejor. Es cierto que ahora en ese momento, con el avance de la tecnología, con los teléfonos inteligentes, con una serie de medios y recursos para obtener rápidamente la información, se puede pensar que el periodista debería tener mayor capacidad de informar. Y yo lamentablemente te digo, yo creo que estamos viviendo el movimiento contrario. Tenemos tanta información que estamos muy desinformados de lo que realmente pasa en el mundo y en nuestro alrededor. Los periodistas de aquella época teníamos que literalmente salir a la calle, buscar, hacer la comisión, y nos costaba convencer al entrevistado, enfrentar una serie de vicisitudes y problemas y dificultades para conseguir la entrevista. La primicia no era la primicia que era el copia y pega del internet, que ahora es simplemente eso, ¿no? Es mi impresión, de repente soy un poco injusto, la otra vez veía a un reportero de un canal de televisión que había sido insultado verbalmente por alguien en la calle, y esto generó en él una queja ante su jefatura de redacción, y tú veías en el portal, agreden a periodista de tal canal, que por un tema ético no quiero mencionar, de tal canal, y había sido sujeto a un improperio de un tipo que pasa y lo insulta. Creo que está exagerándose un poco, que hay mucha sensibilidad, mucho engreimiento en algunos periodistas, ¿o crees que debería ser ese el camino? No, yo creo que realmente es absurdo, y yo creo que el público debería desconfiar, rechazar cuando el periodista pretende convertirse en protagonista de la noticia. Exactamente, coincidimos. ¿No? El periodista no es protagonista de la noticia, el periodista está en un lugar donde es una profesión arriesgada, durísima, como tú lo has mencionado, terrible, enfrentamos muchos problemas. Entonces me cayó un poco de pintura, o me tiraron leche de tigre. Recuerdo una reportera de un canal de televisión y hizo un reportaje entero quejándose sobre eso. O sea, los periodistas hemos enfrentado cosas mucho peores, hemos enfrentado el terrorismo. Hay periodistas que han muerto por eso, por sus ideas, por escribir, por denunciar. Entonces, llegar y decir que porque le cayó algo, porque un manifestante lo insultó, es lógico que si estamos en un lugar complicado, difícil, donde hay enfrentamientos, siempre el periodista va a estar expuesto, no solo a eso, a muchas más cosas. Entonces, convertirse en el protagonista y hacer un escándalo por eso realmente me parece poco serio como profesional, pero además una falta de respeto con el público. Estamos distorsionando lo que es la esencia de la noticia. La noticia no somos nosotros, la noticia es el hecho en sí que el público merece conocer de manera objetiva y veraz. La crónica, la bitácora informativa de cada noticiero, hoy es Crónica Roja y de los conos.
No quiero ser peyorativo, pero estoy tratando de ser exacto. Hoy la noticia está en los conos y la crónica roja. Esto nos desvía un poco la atención a lo verdaderamente importante que está sucediendo. Claro, yo te digo porque he hecho, como también enseño en la Universidad Católica, en la UPC, he hecho algunos análisis, trabajamos tantos años en televisión. La idea, yo creo, parte por el tema del rating. Hay una concepción de que el rating es el monstruo sagrado, ¿no? O sea, es que casi endiosamos al rating. Entonces los productores y directores viven el rating y creen que el rating es lo mejor y lo más importante. Se olvidan de que la esencia no es esa. Y consideran de que colocar noticias policiales o sangrientas permite eso. Y de hecho tiene una repercusión. O sea, y cuando tú hablas de una área geográfica, yo creo que el cono, como todas las áreas de Lima, merecen ser cubiertas en la misma proporción. No solo ocurre en un lugar u otro. Pero la idea de ellos, y eso lo he discutido con varios productores, es venderles la ilusión al televidente de que por muy mal que está su vida, al televidente promedio, hay alguien peor. Alguien que la está pasando peor. Entonces, y digo, ay, gracias a Dios, Dios mío, no me ocurrió a mí, pero le ocurrió a mi vecino. Entonces, eso se repercute en las cifras y al final en las ganancias en la publicidad. Porque estamos en una ciudad de 10 millones de habitantes. Exacto. Y si tú tienes una antena caliente con 10 millones, estás haciendo el gran negocio. Nos está yendo muy mal con contenidos. ¿Hay luces de solución? ¿Hay caminos de solución? Porque yo veo que en algunas cosas estamos tocando fondo y no veo instituciones, el Colegio de Periodistas de Lima, con Marzo Obregón, algo que está haciendo Alfredo Viñolo, pero digamos que son intentos que no alcanzan para el monstruo que significa la pobreza de contenidos en la televisión peruana. Claro, o sea, lo que ocurre es lo siguiente, yo creo que acá debería haber un concierto, pero concierto de unión de opiniones, o sea, deberían unirse todos los profesionales y decir, basta. Pero también el público es corresponsable. Sí. El público tiene que agarrar y decir, yo no quiero ver esto. Y el público tiene una forma de votar, ya que porque podemos hablar en términos electorales, o sea, tiene el control remoto. Eso es un voto. Si simplemente cada vez que yo vea algo de contenido que no me gusta, que yo considero que está distorsionado, que está exagerado, que solo me venden malas noticias, noticias sensacionalistas, de muertos, de sangres que no corresponden a la realidad, simplemente utilizo el control remoto y voto. Y digo, no quiero ver esto. Yo creo que si creamos esa conciencia en el público, vamos a poder modificar muchísimo. Pero también, y hablando en el terreno profesional, hay un problema gravísimo en la formación de los profesionales. Y eso corresponde a todos los sectores, no solo el Colegio de Periodistas, la Asociación Nacional de Periodistas, todas las instituciones gremiales que se preocupan por la profesionalización del periodismo. Lo que ha ocurrido en los últimos años es que hay una proliferación de personas que no son periodistas y que han incursionado en el periodismo como un salvavidas contra el desempleo, lo cual tiene una justificación, una explicación, pero eso nos ha traído abajo la calidad del periodismo. Entonces, creo que ahí debería haber una reunión, buscar entre las universidades, entre todas estas instituciones gremiales, tratar de profesionalizar, enseñarles a los periodistas que esto no es el único camino, que hay mejores contenidos que la población merece. Somos un país que crece económicamente, ahora no tanto por esta crisis, ¿no?, que el gobierno asegura es temporal, pero no solo deberíamos crecer económicamente, sino madurar como sociedad. Y eso es más importante. Hugo, ¿te parece si vamos a una pausa para después hablar de Estación Final y hablar de esta, creo yo, una importantísima producción literaria que es Los Secretos de Elvira? ¿Vamos a una pausa y volvemos? Claro, con todo gusto. Vamos a una pausa y regresamos aquí en Ser Mundano con Hugo Coya. La número 1, la más escuchada, forma parte de los miles de oyentes. Radio La Luz, 1080 AM, llegando a todo el Perú, vía satélite y al mundo en www.radiolaluz.com. Radio La Luz, 1080 AM.
La señal que te bendice. ¿Qué tienen en común Penélope, Lutiers, Pacino y el nene? Descúbralo en Ser Mundano. Somos el programa de menor sintonía en la televisión peruana por nuestros contenidos. ¿Qué nos van a ver? Ser Mundano, de lunes a viernes, 8 de la mañana. Yo recuerdo, Hugo, cuando Mario Vargas Llosa gana el premio Nobel, entrar a Crisol. No nos engañemos, vivimos en un país donde la gente no lee. Y esto ya no es no es ninguna novedad. Y ver a muchas señoras, con todo respeto, que compraban los libros de Mario Vargas Llosa como si fueran muebles, como si estuviera en un supermercado. Agarraba la canastita y decía Vargas Llosa. Hasta de repente ponían 12 ediciones distintas de una misma historia, un mismo libro. Sin embargo, en los últimos tiempos hay al menos la intención de que la movida, digamos, noticiosa, informativa de quienes escriben, tratar de respaldar. Hay ferias del libro, hay conferencias de prensa. ¿Te has sentido tú respaldado con los buenos trabajos literarios que has hecho por los medios de comunicación, digamos, por todo el merchandising que se puede armar con el libro? Porque yo veo, en Comandante Espinar, veo tu rostro en 2 librerías en 4 cuadras. Yo vivo cerca de ahí, lo cual me parece fabuloso porque digo, hay un peruano que está escribiendo y que lo están promocionando, y si lo promocionan, vamos, está vendiendo el libro. Ya, bueno, eso es bien interesante lo que acabas de decir, Rolando, por varias razones. Yo hago un tipo de literatura que se denomina de no ficción, o periodismo narrativo, que es un rubro lamentablemente poco explorado en este país. Vargas Llosa, Bryce, Roncagliolo, Bailey, cualquiera de los escritores famosos que nosotros, Beto Ortiz incluso, son novelistas, ¿no? Algunos con mayor o mejor trayectoria que otros. Yo no soy novelista, yo soy un periodista que incursiona en la literatura. ¿Truman Capote? Truman Capote es un gran ejemplo. ¿Qué es lo que yo hago? A diferencia de ellos, yo no me baso, todos mis relatos son reales. Son fruto de una investigación periodística que me demora muchísimo tiempo, por eso es que tampoco es que salgo tantos libros, ¿no? Claro. Yo no estoy a cada momento sacando libros. El primero lo saqué en el 2010, el otro, es cierto, me demoró un poco menos, fue en finales del 2011. Este de acá lo he sacado ahora recién, en Los secretos de Elvira, en el 2014, son 2 años, 3 años que me demora trabajar y poder conseguir, porque yo me baso, lo que puede leer el lector que lea mis libros, valga la redundancia, es encontrar que todo aquello puede parecer una novela. De hecho, yo utilizo recursos de la literatura para que sea más atractivo, más interesante, para crear expectativa, para crear emoción, para transmitir de alguna manera el contexto, pero todos los hechos son reales. Es la ruta de A Sangre Fría. Exactamente, la misma ruta de la novela famosa que hizo famoso a Truman Capote. Y que estamos hablando de un premio Nobel. Claro, un gran escritor. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí en el Perú hay muy pocos periodistas que lamentablemente incursionan por eso. Primero porque es un trabajo tedioso, largo, prolongado, de profundidad y que demanda mucho esfuerzo. Es mucho más, no estoy desmereciendo y por favor no vayan a malinterpretar el trabajo del novelista, gran trabajo, maravilloso, que yo respeto y valoro muchísimo. Soy un amante de los novelistas, pero lógicamente yo me puedo sentar en mi casa, me encierro entre 4 paredes y me imagino una historia. Por supuesto puedo usar una cosa basada en un hecho real, pero de ahí yo divago y comienzo a imaginarme cómo ocurrió tal o cual situación. Yo, en cambio, voy a los archivos, reviso la biblioteca, voy a los registros públicos, hacer todo, hago entrevistas,
cómo fueron los testigos. Es un tremendo trabajo, y seamos sinceros, Hugo, de repente voy a ser un poco crudo en esto, no te vas a comprar un Mercedes-Benz con lo que ganes en este libro. En absoluto. Es mucho trabajo, muchísimo de trabajo, respeto, de cariño, de querer conseguir un poco lo que nosotros tenemos en esencia, el ser un comunicador social, ¿no? Exacto. Y lo que ocurre es, y lo que te he dicho, está mal que yo hable de términos comerciales, pero lo que ocurre, y me ha pasado, ¿no? La gente viene y me felicita, me dice, encontré tu libro pirata, lo están vendiendo en la esquina, ¿no? Entonces, eres un éxito. O sea, sí, ok. Me da gusto de que la gente pueda, de alguna manera, leer mi libro, pero resulta que al comprar ese libro pirata, no solo me están haciendo, yo no estoy ganando, ok, vaya y pase, es un interés comercial, pero están haciéndole daño a otros jóvenes y futuros comunicadores o periodistas o escritores que con menos posibilidades de aparecer en televisión, en la radio, en los periódicos, no van a surgir. Somos un país, como tú habías dicho, que lee muy poco. Entonces, el universo de la gente que lee es mínimo, como países como Chile, como Argentina, como Uruguay, como Brasil. Mejor ni comparar. Claro, exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Las editoriales apuestan por los bestsellers, ¿no? O sea, por aquellos que venden un montón de libros. Entonces, si yo que tengo tanta exposición, que he conseguido que compren los derechos para mi libro, para hacer una película en Hollywood, vendo una cantidad X. Imagínate un jovencito que de repente es una joya en bruto, un gran escritor que decide incursionar, va a la editorial va a decir, no, ¿cómo vamos a arriesgar con este muchacho? Nadie lo va a comprar porque mira, si este señor que tanto sale en la televisión, si a él le va así. Y entonces simplemente no tenemos más literatos, no tenemos más novelistas, no tenemos más periodistas que estén escribiendo, y eso daña nuestra cultura peruana. Por supuesto, y es lamentable. Háblame un poco para quienes no hayan leído de Estación Final y también de las perspectivas ahí en Hollywood. Cuéntame. Bueno, sí, te cuento, realmente estoy muy contento con Estación Final. Ha superado todas las expectativas mías, de la editorial, todo. Ya hay una edición en España, una edición en Argentina y otra en Colombia. En realidad he obtenido mayores ganancias, si hablábamos en términos comerciales, por las ventas de los libros afuera que en el Perú, a pesar de que Estación Final fue el libro más vendido de no ficción en el 2010 acá en el Perú. O sea, hubo una respuesta muy importante de la población. En julio del 2014, una productora vinculada a Warner Bros. Me confirmó la compra de los derechos para convertirla en película. En este momento nos encontramos en pleno proceso de preproducción. Yo debo estar yendo en algunas semanas a Los Ángeles ya para la firma formal del contrato, pero ya se alcanzó el acuerdo y todo. Ya estamos en pleno proceso de preproducción. Fines de septiembre o principios de octubre debería comenzar la filmación. El productor va a ser, y te lo digo con mucho entusiasmo, va a ser el mismo de la lista de Schindler, Branko Lustig. Eso es extraordinario. Claro. Entonces y eso va a permitir, es la historia sobre peruanos. O sea, porque el libro, para quienes no han leído Estación Final, ¿es un campo de concentración? Claro, es la historia en realidad de 23 peruanos, 23 personas nacidas en el Perú, que son llevadas a diferentes campos de concentración. Pero que son peruanos. Que son peruanos, nacidos en el Perú. O sea, la diferencia de la historia, de las historias que hemos visto de la Segunda Guerra Mundial, es que estamos hablando de gente nacida y que vivió acá y que estuvo acá. Y la protagonista es una mujer realmente extraordinaria, o sea, la protagonista del personaje que va a esto, Magdalena Truela Rabiur, una mujer peruana que vivió aquí hasta los 20 años, estudió en un colegio acá, en San José de Cluny, y ella se va a Francia porque sus padres fallecen, va a estudiar filosofía a la Sorbona, y cuando estalla la guerra se une a la resistencia y se convierte en la mayor falsificadora de documentos de la Segunda Guerra Mundial, con lo cual salva la vida de centenares de personas, especialmente de niños que estaban condenados por los nazis a ser llevados a los campos de concentración y asesinados. Entonces falsifica los documentos y salva la vida de ellos arriesgando su propia vida. Al final, lamentablemente, pierde la vida en eso, ¿no? Entonces la historia les pareció a los productores de Hollywood tan
extraordinaria, tan singular y sobre todo verídica, real. Y cinematográfica. Y cinematográfica, que ya estamos avanzando muchísimo. Debe comenzar el casting en abril o mayo y las filmaciones deberían comenzar en fines de septiembre, principio de octubre. Se va a filmar una parte en Lima. Lamentablemente me hubiera gustado que fuera mucho más, el porcentaje de filmación fuera mayor, pero lamentablemente, ¿sabes qué cosa ha ocurrido? Que muchos de los lugares de esa Lima de la época ya no existen porque fueron destruidas. Increíble. ¿Vas a formar parte de las grabaciones? Yo tengo un doble papel. Primero, por supuesto, como autor del libro, ¿no? O sea, va a aparecer basado en el libro de Hugo Coya. Soy consultor en el guión. Es un equipo de 5 guionistas que están trabajando en este momento y voy a ser productor asociado. Ah, ¿no? Qué bueno. Eso ya te pone en otro contexto, exacto, ¿no? Ya más operativo. Claro. Incluso acabo de estar en Francia viendo posibles locaciones que hay en París, porque ahí vivió esta Magdalena Truel y vivieron los peruanos que luego después fueron capturados por los nazis. Entonces hemos estado viendo las casas donde vivieron, donde estudiaron, y todos los lugares están intactos. Eso te iba a decir, estaba casi seguro de eso, estaba casi seguro de eso. Los secretos de Elvira. Bueno, Los secretos de Elvira es la historia también de la Segunda Guerra Mundial, pero no tiene ninguna relación con Estación Final. Alguna gente se confunde y piensa que son de la misma cosa, solo la única coincidencia es que es la Segunda Guerra Mundial. Es la historia de una espía peruana de la alta sociedad, hija del número 2 de la Embajada del Perú en Francia durante la guerra, que se une al servicio secreto británico y desinforma a los alemanes, y tiene 2 momentos importantísimos en la guerra. Primero, salva a Londres de un inminente ataque con armas químicas, ¿ya? Desinformándoles a los alemanes. Los alemanes estaban bombardeando mañana y tarde y noche Londres para conseguir que los ingleses se rindieran y no se rendían. Entonces, ¿qué es lo que lo que deciden hacer los alemanes? Es agarrar y hacer ataques con armas químicas. Gas nervioso, gas sarín, gas mostaza en estaciones y en puntos estratégicos de la ciudad. Los británicos se enteran de esto y están desesperados porque ellos no cuentan con ese tipo de armas y no saben cómo enfrentarlas. Entonces, crean una trama para que Elvira vaya y les informe a ellos, a los nazis, de que ya los británicos conocían esta información y si ellos atacaban, iban a atacar con armas más poderosas. Eso disuade a los alemanes y los alemanes deciden no atacar Londres y con eso salva la vida de millones de personas, ¿no? Es una historia también muy cinematográfica. Claro, y la segunda y más importante, Rolando, disculpa que te interrumpa, es el día D. Ella desinforma acerca del lugar exacto donde se produce el desembarco de Normandía, les informa a los alemanes que va a ocurrir en otro sitio, los alemanes están esperando, movilizan todas sus tropas, los aliados desembarcan en Normandía y con eso se revierte la tendencia. Los alemanes hasta ese momento iban ganando la guerra y todo parecía inexorable de que iban a ganar. El desembarco permite que los aliados invadan el continente, avancen y hagan retroceder a las tropas nazis y al final ganan los aliados. Quizás la historia sería distinta sin este desembarco y sin la participación de esta mujer. ¿Trabajas con un equipo? ¿Trabajas con un equipo? Equipo no. ¿Equipo en qué sentido? Equipo, digamos que el tema de investigación, hay un equipo... siempre yo trabajo mucho con mis alumnos. Correcto. Y mis alumnos son a quienes siempre les agradezco, algunos colaboran, me ayudan, pero con periodistas y amigos que siempre me apoyan, ¿no? Hugo, en principio te agradezco por que nos hayas incluido en tu agenda y que estés esta mañana aquí con nosotros. Segundo, como peruano te agradezco muchísimo. Al Perú le faltan muchísimos periodistas como tú, no solamente por el aporte periodístico de tu trayectoria, sino por la calidad que le pones a tu trabajo. Eso es muy difícil escuchar a un peruano que no se deba nada uno al otro agradecerle, ¿no? Pero cuando uno está en una vorágine donde encuentra tanta mediocridad en el espectro de su propia carrera y ama su carrera, y encuentra profesionales como tú, no hace más que agradecerles por su trabajo. Yo te agradezco por eso y que sean todos los éxitos del mundo. No, muchísimas gracias. En realidad no hay nada que agradecer. Me siento muy honrado de estar aquí, de poderme dirigir a tu público, estar en tu programa, un periodista también de la trayectoria.
tuya. Es realmente un honor estar aquí. El honor es mío. Muchas gracias. Y que todos los éxitos. Me va a encantar ver esa película, no solamente porque creo yo que tener al director de La lista de Schindler dirigiendo algo de un peruano debe ser lo que nos debe hacer sentir orgullosos a todos. Y eso tendría que estar en todos los noticieros, definitivamente. Y porque va a permitir que gracias a eso a nivel mundial se conozca la historia, ¿no? Y que se abra un espacio. Un espacio para el Perú, ¿no? Muchas gracias, maestro. Gracias. Muchas gracias. Punto final. A Ser Mundano. Hoy hicimos el programa entero con Hugo Coya porque verdaderamente ameritaba. No se olviden. Creo que no hay necesidad porque esto ya está a punto de convertirse también en un bestseller igual como Estación Final, pero de todas maneras nuestra contribución a la promoción adecuada es Los secretos de Elvira. Yo cuando me voy a trabajar salgo, paso por una librería, por Crisol, después paso por Época y veo el rostro de Hugo Coya, parece una película, encima que salgo todo de Cineplanet. Qué bueno por la literatura del Perú. Nos reencontramos mañana aquí en Ser Mundano. Permiso.